Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el año 2000, en un rincón olvidado de la Sierra de Durango, se libró una guerra secreta que nunca aparecerá en los libros de historia. El único sobreviviente no le contó a nadie. Hizo un pacto de silencio con la tierra y enterró la verdad junto con el cadáver monstruoso. Durante días, el aire apestó a gasolina, a pelo quemado y a un miedo tan denso que se pegaba a la piel como el sudor helado. 24 años después, el silencio por fin se ha roto, porque algo, bajo la tierra, ha comenzado a escarbar para salir. El sol de Durango es un juez implacable. Para Santiago, a sus 72 años, cada amanecer es un recordatorio de esa implacabilidad grabada en el cuero de su piel y en la sequedad de su garganta. Sus mañanas comienzan antes que la luz, en un silencio que solo es roto por el crujido de sus propias articulaciones y el viento helado que se cuela por las rendijas de la casa de adobe. No es un silencio pacífico, sino uno pesado, tenso, cargado con el polvo de 24 años de palabras no dichas. Se mueve con la parsimonia de quien ha repetido los mismos gestos una infinidad de veces. Calentar el café en la estufa de leña, liar un cigarro con dedos gruesos y manchados de tierra, y salir al porche para observar cómo la sierra despierta lentamente, teñida de un morado pálido. Es un ritual de supervivencia, una forma de anclarse a la tierra para no ser arrastrado por la corriente de los recuerdos. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina es su única defensa contra el pasado. Después del café, comienza la caminata por el perímetro del rancho, una extensión de tierra áspera que se aferra a las faldas de la Sierra Madre Occidental. Revisa los cercos de alambre de púas, no tanto por el ganado que ya es escaso, sino por costumbre, por la necesidad de mantener un orden en un mundo que una vez se le reveló caótico y salvaje. Sus pasos son lentos pero firmes, cada uno una reafirmación de su dominio sobre este pedazo de mundo que lo vio nacer y que, está seguro, lo verá morir. Los perros que lo acompañan ahora son distintos, una nueva generación de mestizos que lo miran con una lealtad simple, ignorantes del legado de furia y sangre que heredaron de la jauría que los precedió. Él nunca los llama por los nombres de los viejos, sería una profanación. El aislamiento aquí no es una elección, es una condición geográfica y espiritual. La brecha que lleva a la carretera más cercana es un camino de terracería que las lluvias de verano a menudo vuelven intransitable. Las visitas son raras, limitadas a un sobrino que le trae provisiones desde el pueblo una vez al mes. Este aislamiento ha moldeado a Santiago, convirtiéndolo en un hombre que conversa más con el viento y con sus animales que con otras personas. Las paredes de su casa están desnudas, sin fotografías ni recuerdos familiares. Es un espacio funcional, un refugio, no un hogar. Cada objeto tiene un propósito y no hay lugar para la nostalgia. La única conexión con el exterior es una vieja radio de baterías que a veces capta estaciones lejanas, voces fantasmales que hablan de un mundo que le es completamente ajeno y que prefiere mantener a distancia. Sus manos son un mapa de una vida de trabajo duro, gruesas, callosas, con cicatrices que cuentan historias de alambres rotos, herramientas rebeldes y la defensa de su ganado contra depredadores comunes como pumas y coyotes, pero hay temblores en ellas, finas vibraciones que aparecen cuando la noche se vuelve demasiado quieta, o cuando un olor particular, el de la tierra húmeda después de una tormenta, o el del pino recién cortado, le trae ecos de aquella noche del año 2000. No son los temblores de la vejez, sino las réplicas de un terror que se asentó en su sistema nervioso y nunca se fue. Es en esos momentos cuando aprieta los puños con fuerza, como si pudiera estrangular el recuerdo antes de que éste tome forma completa en su mente, un esfuerzo inútil que solo sirve para recordarle su propia impotencia. El rancho mismo parece guardar la memoria de lo ocurrido. Hay una zona en la parte trasera, más allá del corral principal, a la que Santiago nunca se acerca. La vegetación allí ha crecido más salvaje, los árboles parecen más torcidos y el aire se siente extrañamente más frío. Sus nuevos perros evitan el lugar instintivamente, gimiendo y erizando el lomo si él se aproxima demasiado. Es una tumba sin nombre, un pedazo de tierra maldita donde enterró no solo un cuerpo monstruoso, sino también una parte de sí mismo. El silencio que emana de ese lugar es diferente al del resto de la sierra. Es un silencio vigilante, expectante, como si algo estuviera esperando pacientemente bajo la tierra compactada
por más de 2 décadas de indiferencia forzada y miedo persistente, sabiendo que nada permanece enterrado para siempre. Durante el día, el trabajo lo mantiene a flote. Arreglar una bomba de agua, remendar un techo, cuidar de las pocas cabezas de ganado que le quedan, son tareas físicas, honestas, que le permiten vaciar la mente. El esfuerzo físico es un bálsamo que adormece los pensamientos, manteniéndolos a raya hasta que el sol comienza a descender. Pero a medida que la tarde avanza y las sombras se alargan, la ansiedad regresa, una marea lenta y fría que sube desde sus pies. Se encuentra a sí mismo mirando hacia las montañas, escudriñando las crestas y los cañones, con una aprensión que no ha disminuido con los años. Busca un movimiento, una silueta anómala, cualquier señal de que el equilibrio precario que ha mantenido durante tanto tiempo está a punto de romperse de nuevo. Nunca ve nada, pero la ausencia de la amenaza no le trae paz, solo una tensión prolongada. La noche es el verdadero enemigo. Cuando la oscuridad envuelve la sierra, el mundo de Santiago se encoge a los límites de la luz que proyecta la única bombilla del porche. Se sienta en su vieja mecedora, con la escopeta que perteneció a su padre, apoyada contra la pared, a su alcance. No espera un ataque, no conscientemente, pero la postura de su cuerpo, la tensión en sus hombros, la forma en que su mirada se pierde en la negrura insondable del campo, todo habla de una vigilia interminable. Escucha los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el llamado distante de un búho, el susurro del viento entre los pinos. Cada sonido es analizado, clasificado, comparado con el catálogo de ruidos que su memoria auditiva ha guardado de aquella noche, buscando la disonancia, el gruñido gutural que no pertenece a este mundo. El recuerdo no llega como una película, sino en fragmentos sensoriales, desordenados y violentos, el olor a sangre y pelo mojado, el sonido inconfundible de huesos rompiéndose, un crujido húmedo y hueco, la imagen de unos ojos que no eran de animal ni de hombre, brillando con una inteligencia maligna bajo la pálida luz de la luna. Estos fragmentos lo asaltan sin previo aviso, a veces mientras come, a veces en el duermevela justo antes de caer rendido por el agotamiento. Se agarra a la mesa, cierra los ojos con fuerza y espera a que la ola de pánico pase, dejando tras de sí un sudor frío y el sabor amargo del miedo en su boca. No es un sobreviviente, es un testigo perpetuo, condenado a revivir el evento que destrozó su comprensión de la realidad una y otra vez, en la soledad de su mente. Vive como un hombre que se esconde a plena vista. Para su sobrino y los pocos vaqueros de los ranchos vecinos, Santiago es solo un viejo, ermitaño, endurecido por el sol y la soledad, un hombre de pocas palabras y costumbres fijas. Nadie sospecha la verdad que se esconde detrás de su fachada estoica. Nadie sabe que su silencio no es producto de su temperamento, sino una cuarentena autoimpuesta para contener una verdad monstruosa. Él mismo ha cultivado esa imagen, ha construido un muro de normalidad a su alrededor, porque explicar lo que vio, lo que escuchó, lo que enterró, sería invitar a la locura, no solo para él, sino para cualquiera que le creyera. La verdad es una enfermedad contagiosa, y él ha decidido ser su único portador hasta que la muerte lo libere de la carga. Así transcurren sus días, en un limbo entre el recuerdo y el olvido. Se aferra a la solidez del mundo físico, la textura áspera de la madera, el peso de una herramienta en su mano, el calor del sol en su nuca, como un náufrago a una tabla. Pero sabe que es una ilusión frágil, sabe que la realidad que conoce es una capa delgada de hielo sobre un océano oscuro y profundo, y que una noche la presión de lo que yace debajo romperá la superficie de nuevo. No teme a la muerte, la espera casi como un alivio. Lo que teme es que la verdad salga a la luz antes de que él se haya ido, que se vea forzado a enfrentar no solo el horror que enterró, sino la cobardía que lo hizo mantener la boca cerrada durante tanto tiempo, permitiendo que la maleza creciera sobre la tumba sin nombre. El gatillo llegó en la forma de su sobrino Javier, un muchacho recién salido de la escuela de periodismo, con más ambición que experiencia. Apareció un martes, en su camioneta polvorienta, trayendo las provisiones mensuales. Pero esta vez, junto a los costales de frijol y las latas de conservas, traía una computadora portátil y una mirada febril que a Santiago le recordó a un perro de caza que ha encontrado un rastro. Desplegó su equipo sobre la rústica mesa de la cocina, con el entusiasmo de quien cree estar a punto de descubrir el mundo. Para Santiago, ese entusiasmo era un mal presagio, el primer temblor de un terremoto que llevaba 24 años esperando. Sabía, con la certeza helada que precede a las calamidades, que el mundo que su sobrino estaba a punto de descubrir
era uno que él había intentado enterrar bajo toneladas de silencio y olvido. Javier le mostró las noticias en la pantalla de su laptop, artículos de blogs locales y publicaciones alarmadas en grupos de redes sociales de los municipios vecinos, al otro lado de la sierra. Hablaban de ataques a ganado, pero con una brutalidad que desconcertaba a los rancheros más experimentados. Las descripciones eran ecos macabros que resonaban en la memoria de Santiago. Animales destrozados con una violencia desmedida, no para comer, sino por una furia ciega. Cercos de alambre de púas arrancados de sus postes de cuajo, retorcidos como si fueran de estambre. Javier leía los testimonios en voz alta, su voz teñida de una fascinación morbosa, sin percatarse de que cada palabra era una palada de tierra removiendo la tumba que su tío había cavado en su propia alma, dejando al descubierto los huesos de un horror que se negaba a permanecer muerto. La primera reacción de Santiago fue una muralla de negación. Desestimó las historias con un gesto de la mano, atribuyéndolas a un puma grande, quizá a un jaguar que había bajado de las partes más altas de la sierra, empujado por el hambre. Su voz sonó más áspera de lo normal, una lija sobre madera vieja. Insistió en que la gente del pueblo siempre había sido afecta a la exageración, tejiendo monstruos a partir de sombras y del miedo a la noche. Intentaba convencer a Javier, pero sobre todo, intentaba convencerse a sí mismo de que el patrón que veía era una simple coincidencia, un eco casual y no la reaparición de una pesadilla. Sin embargo, sus manos, al tomar la taza de café, temblaron visiblemente, y el líquido oscuro se derramó sobre la mesa como una mancha de sangre vieja. Javier, inmerso en su investigación, no se dejó disuadir. Con una paciencia casi clínica, refutó las explicaciones de su tío. Le habló de los moldes de yeso que habían tomado de unas huellas encontradas cerca de un cadáver. No eran de ningún felino conocido. Parecían casi humanas, pero más grandes, alargadas, con una distribución de peso que sugería una locomoción bípeda y encorvada. Le contó que las mordidas en los animales no correspondían con la dentadura de ningún depredador registrado en la región, y entonces, bajando la voz, le confió el detalle que había encendido su curiosidad. Los viejos de esos pueblos susurraban una palabra que Santiago no había oído en voz alta en más de 2 décadas. Hablaban de un nahual, de un hombre lobo, de algo antiguo que había despertado. Esa palabra fue la llave que abrió la celda del pánico. Santiago sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, un vértigo repentino que le revolvió las entrañas. El zumbido constante del viejo refrigerador en la esquina se transformó en un gruñido bajo y amenazante. El aroma familiar del café y el tabaco se evaporó, reemplazado por un olor fantasma, el hedor metálico y dulzón de la sangre fresca sobre la tierra seca. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse, mientras su mente, por un instante, se desconectó del presente y lo arrojó de vuelta a la oscuridad del año 2000, al epicentro del terror. El pasado no estaba despertando. El pasado nunca había dormido, solo había estado esperando, agazapado en las sombras de su memoria. El golpe de gracia fue una fotografía, una imagen borrosa de mala calidad, capturada por una cámara de caza activada por movimiento que un ranchero había instalado por desesperación. Javier se la mostró en la pantalla, ampliándola todo lo posible. Era una mancha de movimiento y oscuridad casi ininteligible, pero en medio de ese caos de píxeles, Santiago lo vio, no con los ojos, sino con el estómago, con el alma. Una silueta alta, desgarbada, con los miembros demasiado largos, moviéndose entre los árboles con una fluidez antinatural. Y por una fracción de segundo, 2 puntos de luz reflejada, 2 ojos que brillaban en la oscuridad con una inteligencia fría y depredadora. La imagen se quedó grabada en su retina, una quemadura química, la prueba irrefutable de que el monstruo no solo vivía en sus recuerdos. Se levantó de la mesa abruptamente, derribando su silla en el proceso. El estruendo resonó en el silencio de la cocina como un disparo. El conflicto interno lo partió en 2. Por un lado, un instinto protector casi paternal le gritaba que debía alejar a Javier de esa historia, proteger su inocencia, su cordura. Por otro, la culpa, una bestia que había mantenido encadenada por años, se liberó con una fuerza devastadora. Su silencio, el secreto que guardó para protegerse a sí mismo, ¿acaso había condenado a otros? ¿Había permitido que la semilla de ese mal se esparciera, germinando de nuevo en la misma tierra que él había manchado con sangre y gasolina? El peso de Mindmus, 24 años de complicidad silenciosa, cayó sobre sus hombros, amenazando con aplastarlo. La imagen de la fotografía desató una avalancha de recuerdos fragmentados, tan vívidos que dolían físicamente. El sonido, sobre todo el sonido, el gruñido gutural de la criatura. Un ruido que no era ni animal ni humano, sino algo intermedio,
algo primordial. Y luego, el chillido agudo de Capitán, su mejor perro, el líder de la jauría, cuando la bestia lo atrapó en el aire y lo arrojó contra los postes del corral. El crujido húmedo y sordo de la columna del perro al romperse fue un sonido que se instaló en sus oídos esa noche y nunca se fue. Era la banda sonora de su cobardía, el recordatorio perpetuo de que él se había quedado paralizado, escondido en las sombras, mientras sus animales morían por él, defendiendo un territorio que él había sido incapaz de proteger. Con una brusquedad que no le era característica, cortó la conversación. Le dijo a Javier que estaba perdiendo el tiempo, que dejara de perseguir cuentos de viejas. Su voz era un témpano de hielo, sus ojos dos pozos oscuros y vacíos. Recogió las provisiones de la camioneta sin decir una palabra más, cada movimiento rígido y controlado, como si temiera que, de relajarse, se desmoronaría en pedazos. Javier, desconcertado por el cambio repentino, por la hostilidad en un hombre que siempre había sido reservado pero nunca cruel, intentó decir algo más, pero la mirada de su tío lo silenció. Se subió a su camioneta y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio que ahora se sentía más denso y peligroso que nunca. En cuanto el sonido del motor se perdió en la distancia, la fortaleza de Santiago se derrumbó. Se apoyó contra el marco de la puerta, jadeando, el corazón martilleándole en el pecho como un animal enjaulado. Caminó como un autómata hasta la pileta de la cocina y se echó agua helada en la cara, una y otra vez, en un intento inútil de apagar el fuego que sentía por dentro. Levantó la vista y se encontró con su propio reflejo en el trozo de espejo colgado en la pared. Pero el rostro que le devolvió la mirada no era el de un anciano de 72 años. Era el rostro de un hombre mucho más joven, con los ojos desorbitados por un terror puro. El mismo rostro que lo había confrontado desde ese mismo espejo la mañana después de la masacre. Esa noche, el sueño fue un territorio enemigo, imposible de conquistar. Cada crujido de la madera de la vieja casa era un paso furtivo en el exterior. El viento que soplaba desde la sierra ya no susurraba, sino que gruñía, arrastrando consigo advertencias y amenazas. Se sentó en la cama, con la vieja escopeta entre las manos, el acero frío, un pobre consuelo contra un miedo que no era de este mundo. Los síntomas del trauma, que había logrado mantener a raya durante años con una disciplina de hierro, regresaron con la fuerza de una inundación. Sudores fríos empaparon su ropa, su cuerpo temblaba incontrolablemente y su oído agudizado captaba sonidos que no estaban allí: el rasguido de garras en la puerta, el llanto ahogado de un perro. Impulsado por una necesidad desesperada y masoquista de confirmar que no estaba perdiendo la razón, se levantó antes del amanecer, tomó una pala y un viejo quinqué de petróleo y se dirigió hacia la parte trasera del rancho, hacia la cicatriz en la tierra que había evitado durante más de 2 décadas. Sus perros actuales, una jauría joven e ignorante, se negaron a seguirlo. Se quedaron en el porche, gimiendo con las colas entre las patas, sus instintos advirtiéndoles que su amo se dirigía a un lugar profano, un lugar donde la muerte no descansaba en paz. Su reticencia fue la primera confirmación. Sabían, de alguna manera ancestral, lo que yacía enterrado en la oscuridad. Cavar fue un acto de penitencia. La tierra estaba dura, compactada por los años, y cada palada era un esfuerzo que le arrancaba un gemido de los pulmones y le enviaba oleadas de dolor a su espalda. El sudor le corría por la cara, mezclándose con la helada humedad del alba. No estaba seguro de qué buscaba. Quizá la tranquilidad de encontrar una tumba vacía, de poder relegar todo al ámbito de una alucinación. O quizá, en el fondo de su corazón aterrorizado, buscaba la prueba física, la validación de su propio horror, porque vivir con la duda era una tortura aún mayor. Cavó con una energía febril, la pala golpeando la tierra con un ritmo frenético, como si intentara desenterrar una verdad que él mismo había matado y sepultado. La pala chocó contra algo que no era piedra ni raíz. El sonido fue sordo, orgánico. Se arrodilló, apartando la tierra con las manos temblorosas. Lo primero que encontró fue un trozo de cuero podrido, parte de lo que parecía una correa o un arnés de fabricación primitiva. Debajo, un hueso. Lo sacó a la luz del quinqué. Era un fragmento de fémur, pero era demasiado grueso, demasiado denso para ser humano, y en su superficie vio las marcas, surcos profundos, arañazos
y perforaciones que reconoció al instante. Eran las marcas de los dientes de sus perros, las cicatrices de una batalla imposible, preservadas en el hueso como un testimonio mudo. Su corazón se detuvo. La tumba no estaba vacía. La criatura había estado allí. El hueso en su mano era un ancla que fijaba el recuerdo a la realidad, impidiendo que se alejara flotando hacia la locura. Todo había sido real. La cacería, la lucha, la masacre, el entierro. Y si aquello fue real, entonces lo que Javier estaba investigando no era un cuento de viejas, era una repetición, un eco, quizá una cría de la primera bestia que había sobrevivido y crecido, o quizá una posibilidad aún más aterradora. Nunca había sido la única. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un objeto contundente. Su silencio no había contenido la amenaza, solo la había ocultado, dándole tiempo para fortalecerse en la oscuridad. Se quedó de rodillas junto a la tumba abierta, el hueso en una mano y la pala en la otra, mientras las primeras luces del día teñían de sangre el horizonte. El peso de su secreto ya no era solo suyo. Se había convertido en una deuda con los vivos, una amenaza directa para su sobrino. El silencio se había podrido, transformándose en un veneno que ahora se filtraba al mundo. Ya no podía esconderse. La reclusión había terminado. El pasado, desenterrado y sangrante, exigía ser confrontado. Miró hacia las montañas, hacia el territorio donde el horror había nacido y donde ahora parecía haber regresado, y supo que tendría que volver. La decisión germinó en su alma agotada, no como una elección, sino como una sentencia. El recuerdo de aquel año 2000 no regresa, embiste. Comienza con el olor a ozono de una tormenta de verano que nunca llegó, y la quietud antinatural del campo. Santiago era entonces un hombre en la plenitud de su fuerza, con 48 años, y su mundo se regía por las leyes predecibles de la naturaleza: la sequía, las plagas, el mercado del ganado. La primera vaca muerta fue una anomalía, pero una que intentó encajar en sus esquemas. La encontró cerca de un arroyo seco, el cuello destrozado y el flanco abierto con una precisión salvaje. Culpó a un puma, uno grande y viejo, aunque una voz en su interior le susurró que la herida era demasiado limpia, demasiado brutal, y el resto de la carne estaba intacta, despreciada. Era un asesinato, no una cacería para alimentarse, un acto de violencia pura que dejó un eco de perplejidad en el aire. A la semana siguiente fueron 2 novillos, mismo patrón, distinta ubicación. El pánico comenzó a serpentear entre los vaqueros de la región. Se reunían en el pueblo, con las voces bajas y los ojos inquietos, compartiendo historias que se parecían demasiado entre sí. Todos hablaban de un depredador fantasma, uno que mataba por placer y que no dejaba más rastro que la carnicería. Santiago, un hombre pragmático hasta la médula, se resistía a las explicaciones fantásticas que empezaban a susurrarse al calor de las fogatas. Para él debía haber una respuesta lógica. Un oso, un jaguar particularmente agresivo, quizá incluso cazadores furtivos con perros entrenados. Se aferraba a estas explicaciones como un hombre que se ahoga a una tabla, sintiendo cómo la corriente de lo inexplicable tiraba de él hacia el fondo. La lógica se hizo añicos contra el alambre de púas. Encontró una sección entera de su cerco arrancada de los postes de mezquite, los gruesos alambres retorcidos como si fueran hilos de cobre. Ningún animal conocido tenía la fuerza para hacer algo así. Se quedó mirando la destrucción, sintiendo por primera vez un miedo frío y genuino, un miedo que no era por su ganado, sino por el orden fundamental de su mundo. Era la evidencia de una fuerza que no pertenecía a su realidad, una intrusión violenta que dejaba claro que las reglas del juego habían cambiado. Caminó a lo largo del cerco roto, tocando el metal torcido con dedos temblorosos, entendiendo que se enfrentaba a algo que estaba más allá de su experiencia y quizá de su comprensión. Fue entonces cuando encontró las huellas. Estaban impresas en un manchón de lodo cerca de un bebedero. No eran de oso ni de felino. Parecían humanas, pero equivocadas. Demasiado grandes, los dedos demasiado largos y terminados en lo que parecían ser garras, y el arco del pie era extrañamente plano. Pero lo más perturbador era el patrón de la zancada. Sugería un andar bípedo, pero encorvado, con un paso largo y desequilibrado, como si la criatura luchara por mantener el balance sobre 2 piernas que no estaban del todo diseñadas para ello. Se arrodilló, el corazón latiéndole en la garganta, y trazó el contorno de una de las huellas con el dedo. Era la firma de lo imposible, la prueba tangible de que el monstruo de los susurros tenía un cuerpo físico y caminaba sobre su tierra. La decisión de confrontarlo no nació de la valentía,
sino de la desesperación. No podía vivir con ese miedo, con la sensación de ser acechado en su propia casa. Una noche de luna llena, después de encerrar a las pocas reses que le quedaban en el corral principal, se apostó en el pequeño tapanco que usaba para almacenar forraje. Llevaba su vieja escopeta Winchester cargada con postas para jabalí, las más grandes que tenía. Abajo, su jauría de perros mestizos, una docena de animales criados para el trabajo y la lealtad, patrullaba el perímetro. Estaban inquietos, con el pelo del lomo erizado y gruñidos bajos que vibraban en el aire quieto de la noche. Ellos lo sabían, sentían la presencia del depredador con una certeza primal que Santiago apenas comenzaba a aceptar. La espera fue una tortura psicológica. Cada sonido era magnificado por el silencio, el crujido de una rama, el aleteo de un ave nocturna, el propio latido de su corazón resonando en sus oídos. Pasaron horas. La luna subió en el cielo, bañando el paisaje en una luz fantasmal que creaba sombras engañosas. Santiago luchaba contra el sueño y contra la tentación de creer que todo había sido producto de su imaginación. Pero entonces sus perros se callaron, todos a la vez. Un silencio repentino y tenso que fue 1000 veces más aterrador que sus gruñidos. Se quedaron inmóviles, como estatuas, todos mirando en la misma dirección, hacia la línea de árboles que marcaba el borde de la propiedad. Algo se acercaba, y no era de este mundo. Apareció como una mancha de oscuridad que se desprendió de las otras sombras. No caminaba, se deslizaba, moviéndose con una velocidad antinatural y una fluidez que helaba la sangre. Era alto, mucho más que un hombre, y su cuerpo era una pesadilla de proporciones equivocadas, brazos largos y delgados que casi tocaban el suelo, una espalda encorvada y piernas que se doblaban en un ángulo extraño. Cuando pasó bajo la única bombilla que iluminaba el corral, Santiago pudo ver su piel oscura, cubierta de un pelaje ralo y enmarañado, y un rostro que era una parodia grotesca de rasgos humanos, dominado por un hocico corto y unos ojos que brillaban con una inteligencia maligna. La escopeta se sintió como un juguete inútil en sus manos. El terror lo paralizó por completo. Su mente, incapaz de procesar la abominación que tenía delante, simplemente se apagó. Los músculos se le agarrotaron, el aire se le quedó atascado en los pulmones. Quería gritar, quería disparar, quería correr, pero su cuerpo se negó a obedecer. Se convirtió en un espectador de su propia pesadilla, un testigo mudo y petrificado. La criatura no pareció percatarse de su presencia. Su atención estaba fija en el ganado, en el olor de la presa fácil. Dio un paso hacia el corral, emitiendo un sonido gutural, un carraspeo bajo que parecía rasgar el tejido mismo de la noche. En ese instante, Santiago comprendió la definición del verdadero horror. No era el miedo a la muerte, sino la certeza de estar frente a algo que no debería existir. Fue la jauría la que rompió el hechizo. Liderados por Capitán, un cruce de pastor con algo más salvaje, los perros atacaron como una sola entidad. No, ladraron, aullaron, un grito de guerra ancestral que se elevó hacia la luna. Se lanzaron contra la criatura en una oleada de furia y dientes. Santiago observó desde su atalaya de cobardía cómo sus leales compañeros se enfrentaban a lo imposible. La lucha fue un caos brutal y primitivo. La bestia se movía con una velocidad y una fuerza aterradoras, lanzando a los perros por el aire con simples manotazos, sus garras abriendo surcos sangrientos en sus cuerpos. Pero por cada perro que caía, 2 más ocupaban su lugar, mordiendo, desgarrando, aferrándose a las largas extremidades de la criatura con una tenacidad suicida. El aire se llenó con los sonidos de la masacre. Los chillidos de dolor de sus perros se mezclaban con los rugidos de furia de la criatura, una cacofonía infernal que se grabó a fuego en la memoria de Santiago. Vio a Capitán saltar y aferrarse al cuello de la bestia, solo para ser agarrado y estrellado contra un poste del cerco con una fuerza monstruosa. El sonido sordo y húmedo de los huesos del perro al romperse fue lo que finalmente quebró algo dentro de Santiago. Pero no fue la valentía lo que sintió, sino una oleada de vergüenza y autodesprecio tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Se quedó allí, inmóvil, escondido, mientras sus animales, su única familia, morían por él, pagando con su vida la defensa de su amo paralizado. La batalla pareció durar una eternidad, pero debieron ser solo unos minutos. La criatura, aunque increíblemente poderosa, no era invencible. La jauría, mermada pero implacable, la estaba desangrando. Sus movimientos se volvieron más lentos, sus rugidos se convirtieron en jadeos agónicos. Finalmente, abrumada por el número y la ferocidad de los perros restantes,
la bestia tropezó y cayó. Los perros se abalanzaron sobre ella, una masa frenética de dientes y garras que la cubrió por completo. Hubo un último chillido, un sonido agudo y extrañamente humano, y luego el silencio. Un silencio denso, pesado, puntuado solo por los gemidos de los perros heridos y el sonido de sus propios dientes castañeteando. No se movió hasta que el primer rayo de sol tocó el horizonte. El amanecer reveló una escena de carnicería digna del infierno. El corral estaba teñido de rojo. 7 de sus 12 perros yacían muertos, sus cuerpos destrozados esparcidos por el terreno. Los supervivientes, heridos y exhaustos, lamían sus heridas o yacían temblando junto a los cuerpos de sus compañeros caídos. En el centro de todo, inmóvil y mutilada, estaba la criatura. Santiago bajó del tapán, sus piernas temblando como las de un recién nacido, y se acercó con la escopeta en alto. El sol de la mañana no le devolvió su forma humana. No hubo ninguna transformación mágica como en los cuentos de viejas. Seguía siendo la misma abominación, un amasijo de carne, pelo y hueso que desafiaba toda clasificación biológica. Su muerte no trajo alivio, solo una confirmación nauseabunda. El cuerpo era una aberración anatómica. La mandíbula estaba dislocada, revelando filas de dientes que eran a la vez caninos e incisivos, diseñados tanto para desgarrar como para cortar. La piel, donde no estaba cubierta de pelo, tenía una textura correosa, casi reptiliana. Sus manos, si se les podía llamar así, tenían 5 dedos largos y delgados, pero con un pulgar no oponible, y terminaban en garras gruesas y negras, hechas de un material parecido al hueso. No llevaba ropa ni restos de ella. No era un hombre transformado, era una especie diferente, un depredador que había evolucionado en las sombras, un eslabón perdido de una cadena evolutiva que nunca debió ser encontrado. Mirarlo era mirar un error de la naturaleza. La decisión de enterrarlo fue instantánea. Un instinto de autopreservación. ¿A quién podría contarle esto? ¿A la policía del pueblo? ¿Al ejército? Lo encerrarían en un manicomio, o peor, le creerían. Y entonces, su rancho se convertiría en un circo, invadido por científicos y soldados, su vida destrozada para siempre. La verdad era demasiado monstruosa para ser compartida, demasiado peligrosa para ser liberada. Era un conocimiento maldito, y él era ahora su único custodio. Sintió el peso de esa responsabilidad caer sobre él, un manto de plomo que lo acompañaría por el resto de sus días. El mundo no estaba preparado para saber que tales cosas caminaban en la oscuridad, y su deber, como lo entendió en ese momento, era mantenerlo así. Pasó todo el día cavando. Primero, una fosa común para sus perros caídos, en la colina que dominaba el rancho, bajo la sombra de un gran encino. Los enterró con un cuidado reverencial, envolviendo a cada uno en una vieja manta, un adiós silencioso a su valentía y sacrificio. Fue un funeral sin palabras, un ritual de dolor y gratitud. Lloró por primera vez en 30 años, lágrimas amargas de un hombre que había sido salvado por criaturas más nobles que él. Cada palada de tierra sobre sus cuerpos era también una palada sobre una parte de su propia alma, la parte que aún creía en un mundo justo y comprensible. Dejaba atrás no solo a sus compañeros, sino también su inocencia. Luego cavó la otra tumba, lejos de la de los perros, en un terreno baldío en la parte más alejada de la propiedad, un lugar que nadie tenía razón para visitar. Cavó con furia, con odio, arrojando la tierra con violencia, como si cada palada fuera un golpe contra la criatura misma. Arrastró el cadáver hasta el agujero, el contacto con esa piel fría y antinatural, provocándole arcadas. No le dio ninguna ceremonia, ningún respeto. Era basura, una anomalía que debía ser borrada. Lo arrojó al fondo del pozo y lo cubrió con tierra y piedras, apisonando el suelo con furia hasta que no quedó rastro alguno de que la tumba hubiera sido cavada. Borró la cicatriz de la tierra, pero no pudo borrarla de su memoria. El acto final de encubrimiento fue el fuego. Vació una garrafa de gasolina sobre el cuerpo antes de cubrirlo por completo y le prendió fuego. El olor a carne quemada y pelo chamuscado impregnó el aire durante horas, un incienso nauseabundo para un dios oscuro. Después, roció con cal la tierra del corral donde había tenido lugar la batalla, para matar el olor a sangre y enfermedad. Limpió cada mancha, borró cada huella, eliminó cada prueba física de la masacre. Cuando terminó al atardecer, el rancho parecía casi normal de nuevo, pero el silencio que cayó sobre él esa noche era diferente. Era el silencio del secreto, el silencio de una tumba. Santiago se había convertido en el carcelero de una verdad monstruosa. A partir de ese día, el silencio se convirtió en su idioma y en su armadura. A los pocos que preguntaron,
Les contó una historia simple y plausible, una jauría de perros salvajes, una lucha terrible, una pérdida dolorosa. La gente asintió, le dio el pésame por sus animales y siguió con sus vidas. Nadie sospechó la escala del horror que se escondía detrás de sus palabras tranquilas y sus ojos vacíos. Él mismo se esforzó por creer su propia mentira, por reducir el recuerdo a una pesadilla, a una alucinación producto del agotamiento y la soledad. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía los ojos brillantes de la criatura, oía el crujido de los huesos de Capitán y sentía el peso de la tierra sobre una tumba sin nombre. Su silencio no lo protegió, lo aisló, construyendo un muro invisible entre él y el resto de la humanidad. La decisión de volver al infierno no fue un acto de valentía, sino la aceptación de una sentencia dictada 24 años atrás. La cara de Javier, llena de una peligrosa fascinación, fue el empujón final. Santiago no podía permitir que el muchacho pagara por un pecado que no era suyo. El silencio lo había convertido en cómplice, y ahora la única forma de redención era la sangre. Empacó con una parsimonia sombría su vieja Winchester, una caja de postas, un cuchillo de monte que había pertenecido a su padre y un trozo de carne seca. No era el equipo de un cazador de monstruos, sino las herramientas de un vaquero que iba a cumplir con un último y terrible trabajo. Cada objeto se sentía pesado, no por su peso físico, sino por el peso de la intención que cargaba. Partió antes del amanecer, dejando atrás el rancho que había sido a la vez su refugio y su prisión. Sus nuevos perros, una generación que no conocía el sabor de la sangre imposible, lo siguieron con una lealtad inquieta, sintiendo la gravedad en el paso de su amo. El camino de terracería que lo llevaba fuera de su aislamiento se sentía ahora como un cordón umbilical que se negaba a romperse. Cada kilómetro un tirón hacia la seguridad de lo conocido. Pero Santiago no miró atrás. La sierra, que siempre había sido su hogar, se alzaba frente a él, como un territorio enemigo, un laberinto de cañones y bosques donde la memoria y la amenaza eran una misma cosa. El viaje era una peregrinación hacia la tumba que él mismo había cavado y que ahora debía reabrir. Llegó al pueblo más cercano al anochecer, una colección de casas de adobe y techos de lámina que parecía suspendida en el tiempo. Su presencia no pasó desapercibida. Un viejo desconocido, con la cara curtida como un mapa antiguo, una escopeta al hombro, y seguido por una jauría silenciosa. La gente lo miraba desde las puertas de sus casas con una mezcla de curiosidad y recelo. El miedo en el pueblo era algo tangible, una neblina que se pegaba a las paredes y se enredaba en las conversaciones. Cuando preguntó por su sobrino, el periodista de la ciudad, las miradas se volvieron aún más esquivas. Le indicaron una pequeña posada con un gesto vago, como si señalar en esa dirección pudiera atraer la mala suerte que el muchacho parecía estar buscando. Encontró a Javier en una habitación que olía a café rancio y a obsesión. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la región, marcados con cruces rojas y recortes de noticias locales. El entusiasmo de Javier al verlo fue como una bofetada. El muchacho creía que había logrado convencerlo, que su tío había venido a ayudarlo a destapar la historia del siglo. La frialdad de Santiago extinguió esa chispa de inmediato. No había venido a ayudarlo a escribir una historia, sino a impedir que se convirtiera en parte de una. Le ordenó con voz grave que recogiera sus cosas, que volviera a la ciudad y olvidara todo lo que había visto. Pero al ver la determinación terca en los ojos de Javier, supo que era demasiado tarde. El muchacho estaba infectado por la verdad. Con una paciencia forzada, Santiago examinó los mapas de Javier. Descartó la mitad de las marcas rojas como simples ataques de coyote o puma, producto de la histeria colectiva, pero se concentró en un puñado de incidentes, los que llevaban la firma inconfundible de la brutalidad anómala. Trazó una línea imaginaria entre ellos, conectando los puntos con el dedo calloso. Vio un patrón que el joven periodista, en su afán por la noticia, había pasado por alto. No eran ataques aleatorios, eran incursiones metódicas desde un punto central, un nido en lo más profundo e inaccesible de la sierra. La criatura no estaba simplemente matando, estaba expandiendo su territorio de caza, y los ranchos eran ahora parte de su despensa. Insistió en ir al lugar del último ataque, un pequeño rancho familiar a un par de horas de allí. La escena era un testamento helado a la violencia. El aire todavía estaba impregnado de un olor dulzón a muerte. Mientras Javier documentaba la carnicería con su cámara, con una especie de distancia profesional, Santiago se arrodilló para estudiar la tierra. Le mostró a su sobrino lo que sus ojos de citadino no podían ver, cómo el alambre de púas no había sido cortado ni forzado, sino arrancado de los postes
con una fuerza descomunal, la profundidad antinatural de las huellas, indicando un peso y una masa corporal que no correspondían a ningún animal conocido, y sobre todo, el silencio. Ningún buitre, ningún coyote se había acercado a los cadáveres. El lugar estaba maldito, y los carroñeros lo sabían. Lograron hablar con una anciana del rancho vecino, una mujer con ojos que habían visto demasiados inviernos. No les habló de un animal, les habló, en susurros, de los antiguos, los que vivían en las cuevas, antes de que llegaran los españoles. Dijo que la montaña estaba enojada, que estaban profanando su territorio. Sus palabras, impregnadas de un folclore centenario, resonaron en Santiago con la fuerza de una verdad innegable. La criatura no era un demonio, ni un espíritu, era algo biológico, algo territorial. Y ellos, los humanos, con sus cercos y su ganado, eran los invasores. La historia de la anciana no era una superstición, era un reporte ecológico de un ecosistema donde la humanidad no era la especie dominante. La comprensión de la estrategia del depredador se asentó en Santiago como una piedra en el estómago. La criatura, o lo que fuera, estaba usando los viejos arroyos secos y los cañones como corredores, moviéndose sin ser vista, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Era una táctica de caza brillante, la de un depredador ápice que conocía su territorio a la perfección. La tensión entre tío y sobrino se volvió casi insoportable. Javier, a pesar del miedo que empezaba a sentir, todavía veía el potencial de una historia que cambiaría su vida. Santiago solo veía la probabilidad de una muerte horrible. En un momento de frustración, agarró a Javier por los hombros y lo sacudió. «Esto no es una leyenda para tu periódico», le espetó. «Es una máquina de matar, y ahora sabe que estamos aquí». Sabiendo que no podía convencer a Javier de retirarse, Santiago tomó una decisión desesperada. Si no podían huir de la bestia, tendrían que enfrentarla, pero en sus propios términos. Usando su conocimiento de la tierra, eligió un lugar para una emboscada, un paso estrecho entre dos formaciones rocosas, el único camino viable que conectaba la zona de los ataques con las profundidades de la sierra. Era un cuello de botella natural, un lugar donde la velocidad de la criatura no le serviría de mucho. Era un plan con pocas probabilidades de éxito, un acto de fe basado en la esperanza de que la bestia fuera predecible en sus rutas de caza. Se prepararon al anochecer, el silencio entre ellos cargado de miedo y palabras no dichas. La noche cayó como un sudario. La sierra, que de día era un paisaje de belleza austera, se transformó en un teatro de sombras amenazantes. Santiago sintió el peso de sus 72 años en cada articulación dolorida. El frío se le metía en los huesos, un frío que no era solo por la temperatura. La adrenalina que lo había mantenido en movimiento durante el día se disipó, dejando paso a un agotamiento profundo y a la cruda realidad de su vejez. Ya no era el hombre que se había enfrentado a la criatura en el 2000. Sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos tardaban más en ajustarse a la oscuridad. Estaba apostando su vida y la de su sobrino a los fantasmas de una fuerza que ya no poseía. El ataque no comenzó con un rugido, sino con un silencio absoluto. El coro nocturno de grillos y ranas se detuvo de golpe, como si un director invisible hubiera bajado la batuta. Los perros de Santiago, que habían estado echados a sus pies, se levantaron al unísono, el pelo erizado, emitiendo un gruñido bajo y profundo que vibraba en el pecho de los hombres. Santiago levantó la vista hacia la cresta del cañón, y entonces lo vio, la silueta inconfundible contra el cielo estrellado. Pero no era una, eran dos, una más grande, la que reconocería en 1000 pesadillas, y otra ligeramente más pequeña, más delgada, pero igual de antinatural. La verdad lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Su silencio no había enterrado a un monstruo, había protegido un nido. El horror se multiplicó, expandiéndose hasta llenar cada rincón de su mente. La criatura más grande levantó la cabeza y emitió un llamado gutural, un sonido que no era de desafío, sino de comunicación. Fue respondido por otro llamado similar desde la lejanía, al otro lado del cañón. No los estaban cazando a ellos. Habían tropezado con algo mucho peor, una cacería organizada. Eran simples obstáculos en el camino. La arrogancia de su plan, de su pequeña emboscada, se le reveló en toda su patética inutilidad. No eran cazadores esperando a su presa, eran dos ratones atrapados en una estampida de lobos. La sierra no era su territorio, ellos eran la presa. Sin previo aviso, las dos criaturas descendieron por la pared del cañón, moviéndose con una agilidad de pesadilla, sus largas extremidades encontrando apoyo donde no debería haber ninguno. Los perros,
impulsados por un instinto suicida de lealtad, cargaron para encontrarlos. El caos estalló. La oscuridad se llenó de una cacofonía de aullidos de perro, chillidos de dolor y los rugidos infrahumanos de las bestias. Santiago abrió fuego. El estruendo de la Winchester ensordecedor en el espacio cerrado. El fogonazo de cada disparo iluminaba por una fracción de segundo escenas de una violencia infernal. Un perro lanzado por el aire, unas garras del tamaño de cuchillos, unos ojos que brillaban con un odio frío y antiguo. Javier, paralizado durante los primeros segundos, reaccionó, disparando su pistola con más pánico que puntería. Santiago, ignorando a la criatura más pequeña que se ensañaba con los perros, centró toda su atención en la más grande, la que recordaba, la que había matado a su primera jauría. Esperó, forzando una calma que no sentía, hasta que la bestia se irguió para aplastar a 1900, uno de los perros, contra una roca. En ese instante su torso quedó expuesto. Santiago apuntó y disparó. El impacto de la posta fue audible. Un golpe sordo y húmedo. La criatura aulló, un grito de dolor y sorpresa que era espeluznantemente humano, y se giró hacia él. Por un segundo sus miradas se encontraron, y Santiago vio en esos ojos no solo instinto, sino reconocimiento y un odio personal. La bestia herida retrocedió, cojeando hacia la oscuridad, pero la más joven, enfurecida, redobló su ataque. Se movió como un relámpago, un borrón de garras y dientes. Derribó a Javier de un solo golpe, la pistola del muchacho volando por el aire y perdiéndose en las sombras. La criatura se cernió sobre él, lista para el golpe mortal. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para Santiago. Sin balas, sin tiempo y sin fuerza, hizo lo único que le quedaba. Con un grito que rasgó su propia garganta, corrió hacia la bestia, interponiendo su viejo y cansado cuerpo entre el monstruo y su sobrino. No fue un acto de heroísmo, sino el pago final de una deuda que llevaba 24 años carcomiéndole el alma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El impacto de su cuerpo contra el de la criatura fue como chocar contra una pared de roca y músculo. Usó la escopeta vacía como un garrote, golpeando el costado de la bestia con la poca fuerza que le quedaba. La criatura se giró hacia él, olvidándose de Javier por un instante. Su rostro infernal quedó a centímetros del suyo. Pudo oler su aliento, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición, tierra húmeda y sangre vieja. Vio la inteligencia fría en sus ojos, la certeza de que no estaba luchando contra un simple animal. Y en ese instante de claridad final, entendió que aquella cosa era tan antigua como las montañas que la rodeaban, una sobreviviente de un mundo que se suponía extinto. Supo con una certeza absoluta que ese era su final. Mientras las garras se hundían, en su pecho, el dolor fue una explosión blanca y cegadora. Pero no fue su vida lo que vio pasar ante sus ojos. Vio la cara de Javier, a salvo por ahora, y entendió cuál era su última misión. Ya no se trataba de matar al monstruo, sino de asegurarse de que la verdad sobreviviera. Con sus últimas fuerzas, empujó a su sobrino lejos de la lucha, gritándole que corriera, que se fuera, que le contara al mundo lo que se escondía en la oscuridad. Su silencio había comenzado la tragedia. La voz de Javier tenía que ser la que la terminara. Era una transferencia de la carga, un legado de horror y responsabilidad. Javier, arrastrándose hacia atrás sobre la tierra y las piedras, observó la escena con un terror que lo dejaba sin aire. Vio a su tío, empalado por las garras de la criatura, pero todavía aferrado a ella, impidiéndole que lo rematara, comprando segundos preciosos con su propia agonía. Los pocos perros que quedaban con vida, ignorando sus propias heridas mortales, se lanzaron en un último y desesperado ataque a las piernas de la bestia, mordiendo y desgarrando en un acto final de lealtad a su amo caído. Era una estampa de sacrificio y violencia primitiva, una pintura de Goya cobrando vida en el corazón de la noche mexicana. El mundo civilizado, con sus noticias y sus blogs, se sentía a 1.000.000 de años luz de distancia. El llamado de la criatura herida resonó de nuevo en el cañón, más cercano, más urgente. La bestia que estaba sobre Santiago se detuvo, levantó la cabeza y respondió con un gruñido bajo. La lealtad a su propia especie fue más fuerte que su sed de sangre. Soltó el cuerpo destrozado de Santiago y con una agilidad increíble trepó por la pared del cañón, desapareciendo en la oscuridad
para reunirse con su compañero. De repente el caos cesó, un silencio antinatural, puntuado solo por los gemidos de un perro moribundo, y la respiración entrecortada de Javier cayó sobre el campo de batalla. Estaba solo, solo con los cuerpos de los valientes animales, con su tío moribundo, y con una verdad tan grande y tan monstruosa que amenazaba con devorarlo. La batalla había terminado, la guerra apenas comenzaba. El dolor se convirtió en una cosa lejana, un zumbido distante en los bordes de su conciencia. El frío, en cambio, era íntimo y absoluto, una invasión que comenzaba en sus extremidades y avanzaba hacia su corazón. Santiago yacía sobre la tierra que lo había visto nacer, su sangre mezclándose con el polvo y las hojas secas. Ya no sentía el peso de la escopeta, ni el de sus 72 años, ni siquiera el de su culpa. Todo se estaba aligerando. Sus ojos, perdiendo el foco, buscaron y encontraron la figura de Javier, una silueta temblorosa contra el cielo estrellado. En ese último ancla visual, depositó el resto de su voluntad. Su cuerpo estaba destrozado, pero su mente, por un instante, alcanzó una claridad terrible y perfecta. La batalla no había terminado. Apenas le había mostrado a su sobrino el verdadero rostro del enemigo. Javier se acercó a él tropezando, sus pasos torpes como los de un niño aprendiendo a caminar. La cara del muchacho era un lienzo en blanco de horror, sus ojos desorbitados reflejando la carnicería a su alrededor. No hubo palabras, no eran necesarias. En la mirada que se cruzaron, una vida entera de silencios fue demolida y reemplazada por una única y brutal verdad. Santiago vio en los ojos de su sobrino el fin de la inocencia, el nacimiento de un miedo que nunca lo abandonaría, pero también vio una chispa de la misma terquedad que lo había llevado hasta allí. Era suficiente, la carga estaba siendo transferida. El veneno del conocimiento pasaba de una generación a otra. Era un legado monstruoso, pero era lo único que tenía para dejarle. Con un último y espasmódico esfuerzo, una última orden enviada por un cerebro que se apagaba, su mano se movió. Se aferró a la camisa de Javier, sus dedos manchados de sangre, dejando una marca indeleble. No tenía la fuerza para hablar, para dar una última instrucción. En su lugar, su mirada se desvió hacia la oscuridad del cañón, hacia el lugar donde las criaturas habían desaparecido, y luego volvió a los ojos del muchacho. Fue un mandato mudo, una última voluntad dictada con la urgencia de la muerte. No olvides, no calles. No permitas que mi silencio sea la tumba de otros. Javier entendió, asintió lentamente, las lágrimas finalmente trazando surcos limpios en su rostro cubierto de polvo y miedo. El pacto estaba sellado en sangre y silencio. Su vida no pasó ante sus ojos en una ráfaga de recuerdos felices. Lo que vio fue el futuro, un futuro que él no habitaría. Vio a Javier ya no como un periodista en busca de una historia, sino como un soldado en una guerra secreta y solitaria. Vio la incredulidad en los rostros de aquellos a quienes intentaría advertir. Vio el ridículo, el ostracismo. Vio que la verdad que le estaba legando no sería una liberación, sino una condena, una cadena tan pesada como la que él mismo había arrastrado. Se dio cuenta en esa claridad final de que no existen los finales limpios. Las verdades como esta no se revelan, se filtran, envenenando todo lo que tocan. Su sacrificio no había matado al monstruo, solo había iluminado su rostro para el siguiente guardián. La memoria de la segunda criatura, la más pequeña, volvió a él. No eran aberraciones solitarias, eran una familia, un clan, una especie que se reproducía y prosperaba en las sombras de un mundo que se creía dueño de todo. Habían aprendido a esconderse, a cazar con inteligencia, a protegerse mutuamente. No eran monstruos irracionales, sino competidores en la cadena evolutiva, y la humanidad, con toda su tecnología y su arrogancia, ni siquiera sabía que el juego había comenzado. El horror de esta comprensión fue más agudo que el dolor físico. El problema no era un par de bestias en la sierra de Durango. El problema era que el mapa del mundo, tal como lo conocían, era una mentira. Había territorios en blanco, no en la geografía, sino en la biología. El recuerdo de Capitán, su viejo perro líder, apareció en su mente con una nitidez abrumadora. Recordó su pelaje áspero, su ladrido profundo, la lealtad incondicional en sus ojos. Vio a toda su primera jauría, a los 7 valientes que murieron por él aquella noche del año 2000. Sintió que su deuda con ellos finalmente estaba saldada. Había vivido como un cobarde que se escondió detrás de sus animales, pero moría como un hombre que se interpuso para proteger a los suyos. Quizá no. Era redención. Era demasiado tarde para eso, pero era un balance, un cierre de cuentas con los fantasmas que lo habían perseguido en cada noche silenciosa. Su último pensamiento coherente
no fue de miedo, sino de una extraña y tranquila paz. El turno de guardia había terminado. Javier se quedó de rodillas junto al cuerpo de su tío, el silencio del cañón presionando sus oídos. El shock lo había envuelto en una capa de algodón, adormeciendo sus sentidos. El periodista en él estaba muerto, asesinado por la realidad. En su lugar, algo más viejo y más duro estaba naciendo. Ya no pensaba en titulares ni en primicias, pensaba en el peso de la escopeta de su tío, en el brillo de odio inteligente en los ojos de la criatura, en el mandato silencioso que había recibido. Miró sus propias manos, las manos de un escritor, y se preguntó cómo podrían alguna vez llevar una carga tan pesada. La verdad, no era una historia que se escribía, era un arma que ahora tenía que aprender a empuñar para que no se disparara en sus propias manos. El mundo a su alrededor había cambiado irrevocablemente. El susurro del viento entre las rocas ya no era solo viento. Las sombras que se movían en la periferia de su visión ya no eran solo sombras. La sierra se había revelado no como un paisaje, sino como un organismo vivo y hostil, un reino con sus propios y terribles monarcas. Cada sonido lo hacía sobresaltar. El aullido lejano de un coyote le helaba la sangre, preguntándose si no era una señal, un eco de los llamados de las criaturas. La inocencia había sido extirpada de su percepción del mundo natural. Sabía que nunca más podría caminar por un bosque o mirar la oscuridad de la noche sin sentir que algo lo observaba de vuelta, algo antiguo y hambriento. El último aliento de Santiago fue imperceptible, un suspiro tan leve que se confundió con la brisa nocturna. Su cuerpo, que había estado tenso en la agonía, se relajó por completo. La mano que se aferraba a la camisa de Javier perdió su fuerza y cayó a un lado con un sonido suave. El viejo vaquero de Durango, el guardián de un secreto monstruoso durante 24 años, se había ido. Su rostro, en la pálida luz de las estrellas, no mostraba dolor ni miedo, solo un profundo y absoluto cansancio, como si finalmente se le hubiera permitido dormir después de una vigilia que duró casi un cuarto de siglo. Se había convertido en parte del silencio que tanto había cultivado en vida, una última nota que se desvanecía en la vasta sinfonía de la noche. Javier permaneció inmóvil durante un largo rato, el único ser vivo en un campo de muertos. No lloró. Las lágrimas parecían un gesto trivial, inútil ante la magnitud de lo ocurrido. Se levantó lentamente, sus movimientos rígidos y automáticos. Sus ojos se fijaron en la dirección en la que las criaturas habían huido. No sentía odio, ni un deseo de venganza. Sentía algo mucho más frío y pesado, la responsabilidad. Sabía que correr, volver a la ciudad y tratar de olvidar no era una opción. Su tío no había muerto para que él pudiera huir. Había muerto para que él pudiera luchar, no con balas y escopetas, sino con la única arma que poseía. La verdad, por muy increíble y peligrosa que fuera, comenzó a moverse metódicamente por el lugar. Recogió los casquillos de bala gastados como un forense en la escena de un crimen imposible. Encontró, incrustado en el cuerpo de uno de los perros caídos, un fragmento de garra negra y curvada, rota en la lucha. La envolvió cuidadosamente en un pañuelo. Tomó la vieja Winchester de su tío, el cañón todavía caliente al tacto. Estos no eran recuerdos, eran pruebas. Eran las piezas de un rompecabezas que el mundo no sabía que existía. Eran su carga y su munición. Cada objeto era un testimonio silencioso de la última lección que su tío le había enseñado, que hay horrores que no desaparecen solo porque nadie crea en ellos. Se alejó de la masacre sin mirar atrás. Cada paso, un acto de voluntad. La luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, pero no traía consigo ninguna calidez, ninguna promesa de un nuevo día. Era solo una luz fría que revelaba la dureza de un mundo que había perdido sus bordes seguros. Mientras caminaba, las palabras finales tomaban forma en su mente, no como un artículo periodístico, sino como una advertencia, como el epitafio de una era de inocencia que para él había terminado. Era la confesión de su tío, pasada a través de él, un mensaje en una botella arrojada a un océano de incredulidad. El legado no era solo saber que existían, era entender que el mayor aliado de los monstruos siempre ha sido el silencio de los hombres buenos. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.